Buenas noches. Esta noche vamos a dictar la clase bajo los parámetros del tema elaboración y aplicación del cuestionario de control interno. ¿Sí? En la elaboración y el cuestionario del control interno debemos tener en cuenta de que el cuestionario de control interno está conformado por un número de preguntas que mínimo deben ser 20. ¿Por qué 20? Porque el máximo de la calificación en la tabla de riesgos es 5. Y si vamos a obtener el 100% de las preguntas, entonces 100 dividido 5, que es la máxima calificación, nos da 20 preguntas. Por eso 20 preguntas es lo mínimo que podemos hacer en un cuestionario de control. Hacer una pregunta para el cuestionario de control sugiere un estudio detallado de cuáles son las necesidades del proceso. Les pido el favor que apaguen el micrófono, los que lo tengan encendido para poder escuchar bien la clase. A cubrir. Hola, ¿qué pasó? Listo, Gustavo, te conectaste. Gustavo, ¿estás conectado a la clase? Listo, Gustavo. Sí, señora. Bueno, me hacen el favor y desconectan los micrófonos para poder dictar la clase. Bueno, continúo con la clase. Entonces, para nosotros elaborar las preguntas del cuestionario de control, tenemos que tener en cuenta el número de preguntas. El número de preguntas del cuestionario de control va de 20 preguntas como mínimo hasta 100 preguntas. Esto depende de la actividad que desarrolla la empresa y del nivel de riesgo que encierra el proceso para la empresa y para el mundo. De eso depende el número de preguntas. Entonces, el cuestionario que vamos a elaborar en esta clase como ejercicio es un cuestionario que consta solo de 20 preguntas. Son el mínimo de preguntas que debemos hacer. ¿De qué dependen estas preguntas? Dependen de la calificación de riesgo que tenga la empresa. Supongamos, vamos a trabajar con la tabla de control, ¿sí? La tabla de control es la que nos establece que cuando el control está bien, está en 5. Cuando el control está medio, es 4 y 3. Y cuando el control está bajo, es 2 y 1. Debemos tener en cuenta de que el control nunca es al 100% perfecto. Por eso el control nunca es 100 y el riesgo nunca es 0. O sea, el riesgo siempre está latente. Por eso cuando trabajamos la tabla de control y la tabla de riesgos, partimos en la gráfica desde el 1, porque el riesgo nunca es 0 y el control nunca es 100%. Siempre las personas están pendientes de mirar los controles en los procesos para poder violentarlos, o simplemente los controles se quedan obsoletos y ya hay otras formas de mejorar el proceso y queda el control expuesto a un riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué las preguntas son como mínimo 20? Porque la tabla de control
se debe evaluar al 100%. Entonces, si la calificación máxima de control es 5 y lo dividimos entre el 100%, nos da 20. Ese 20 es el número de preguntas que podemos hacer. ¿Qué quiere decir esa relación? Esa relación quiere decir que cada una de las 20 preguntas vale 5. Si usted suma el 5 de las 20 preguntas, le da 100. ¿Sí? Eso quiere decir eso, que cada una de las 20 preguntas, lo máximo en calificar es 5. Entonces, nos vamos a la tabla, al formato estándar del cuestionario de control en la valoración. Miren la valoración. La valoración de la tabla tiene dos valores. Uno se llama óptimo y el otro se llama obtenido. Entonces, el óptimo nos debe dar 100. Entonces, ¿cómo conseguimos ese 100? La máxima calificación de control que puede tener cada una de las preguntas es 5. O sea que todas las preguntas, lo óptimo a lo que pueden llegar en la calificación es 5. Entonces, ustedes en su cuestionario me hacen el favor y le colocan en la valoración en el óptimo a todas las preguntas 5, 5, 5, 5, 5 hasta abajo y colocan total 100. ¿Sí? Ese es el óptimo. La calificación óptima es 5. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Me contestan en el chat solamente. Si me entienden o si tienen alguna pregunta, me la manifiestan a través del chat. Pero cada vez que yo les pregunte, por favor me contestan para yo saber si puedo continuar. Entonces, saben que todos en su cuestionario de control, absolutamente todos ustedes deben tener en el valor óptimo, deben tener 5. ¿Sí? Vamos entonces a entender cómo se califica. ¿Sí? Pero antes vamos a mirar realmente cómo se conforma una pregunta. Si nosotros, me disculpa Joana que yo traiga a colación el cuestionario de ella. Si nosotros tenemos una pregunta que nos vamos a fundamentar en un artículo, ¿ya? Y ese artículo tiene diferentes interrogantes. Por ejemplo, hay un artículo del Estatuto Tributario, ¿sí? En el Estatuto Tributario que habla de los requisitos de la factura. ¿Sí? Es el artículo 617 del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario en su artículo 617, ¿sí? Habla de los requisitos de la factura. En su artículo del Código de Comercio, en el 774, también habla de los mismos requisitos de la factura. Miren que hay dos normas que están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos decir nosotros cuando vamos a construir la pregunta? Debemos enunciar la pregunta de la siguiente forma. De acuerdo al artículo 774 del decreto reglamentario 410 del 88 y en concominancia o en consecuencia, el artículo 617 del Estatuto Tributario determinan, ¿sí?, que la factura debe cumplir los siguientes requisitos a su expedición. Los requisitos que debe reunir la factura son un número consecutivo, el cual debe estar previamente preimpreso. Debe haber una resolución de la DIAN en la cual determine
desde qué número hasta qué número se puede facturar. Debe haber un espacio para ubicar el impuesto que se calcula, el total de la factura. En la parte izquierda inferior debe haber una leyenda de que esta factura se asemeja a una letra de cambio, ¿sí? Y debe haber otra leyenda que diga que esta factura presta mérito ejecutivo, o sea que sirve para demandar. La factura debe pedirse en 3 copias, cuya copia original siempre es del cliente siempre y cuando éste haya pagado de contado. Eso dicen las 2 normas, ¿sí? Entonces, cuando yo construyo la pregunta, yo digo, según, ¿sí? Voy a construir la pregunta. Según el decreto reglamentario 410 del 88, en su artículo 774, ¿sí? En concordancia con el artículo 617 del Estatuto Tributario, determinan cuáles son los requisitos que debe cumplir la factura, dentro de los cuales podemos resaltar que debe existir un número consecutivo preimpreso en cada una de las facturas, que la factura debe tener una resolución de la DIAN que determine desde qué número hasta qué número se va a facturar. Debe haber una leyenda al pie y en la margen izquierda de la factura donde determine que esta factura presta mérito ejecutorio y que sirve como una letra de cambio, ¿sí? Debe haber un espacio donde firma la persona que compró, ¿ya? Y donde firma la persona que vendió. Debe haber una totalidad de la información numérica que esté conformada por 2 partes, por el total de la venta más el valor del impuesto por separado. Se debe describir el valor del impuesto por separado. Esa es el marco legal. Ahora viene la pregunta, dice entonces, ¿cumple la empresa fulanita de tal con el artículo 617 del Estatuto Tributario y con el artículo 774 del Código de Comercio? Esa es la pregunta. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros hacemos la pregunta, nosotros tenemos que cerrar la pregunta. Recuerde que la pregunta es cerrada, ¿sí? La pregunta es cerrada. La pregunta no es abierta, es cerrada. Ahí yo he dicho cuáles son los requisitos de la factura de acuerdo a cada una de las normas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo solamente voy a contestar sí o no, nada más. ¿Entendieron el sentido de la pregunta? O sea, cuando yo voy a formular una pregunta, si esa pregunta tiene varias normas que apoyen esa pregunta, yo debo mencionar todas las preguntas en concordancia con la norma tal, la norma tal, la norma tal y unida a la norma tal. Si yo voy a hacer una pregunta que tenga que ver con una norma y la norma tiene varias descripciones donde yo creo que puedo hacer varias preguntas, no lo puedo hacer. Todas las preguntas que voy a hacer deben estar enfocadas en una norma, pero no muchas preguntas con una norma, sino una norma para una pregunta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos en el cuestionario de control, esta pregunta que dice, según el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es obligación de empleado pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Y veo otra pregunta que se refiere al mismo artículo y dice, basándose en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, es obligación del empleador pagar la remuneración pactada a sus empleados en la condición de pago en efectivo. Las 2 preguntas están orientadas para lo mismo.
cuál es el espíritu del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 57, el Código Sustantivo del Trabajo se refiere solamente a las obligaciones del empleador de pagar la remuneración pactada. No importa el lugar y no importa la denominación, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo hacer yo la pregunta? La pregunta debe formularse de la siguiente fórmula, de la siguiente manera. Según el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, entre comillas, escribo lo que dice el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo? El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo dice lo siguiente. Dice, son obligaciones especiales del empleador poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulado contrario en el contrato, los instrumentos adecuados a las materias primas necesarias para la realización de labores. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes. Permitir prestar inmediatamente los primeros auxilios, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces, ¿qué debe hacer mi amiga cuando va a formular la pregunta con respecto a este artículo? Debe formularla de la siguiente forma. De acuerdo al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en su inciso cuarto, dentro de las obligaciones especiales del empleador, entre comillas, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. ¿Sí? Hago la pregunta. ¿Cumple la empresa tal con lo establecido en el artículo 57 de acuerdo a lo pactado con el empleado en cuanto a las condiciones, periodos y lugares convenidos? Esa es la pregunta. ¿Sí me entendió, Joana? Joana. Ok. Ahora sí me entendió cómo debe formular la pregunta. Entonces, usted me tiene que decir, además del artículo 57, me tiene que decir de qué es el inciso cuarto, porque el artículo 57 tiene muchos incisos que tratan de cosas muy diferentes a las que usted me está preguntando, ¿sí? Porque ahí hay un inciso que trata del proceso de seguridad social y salud en el trabajo, de seguridad industrial y salud en el trabajo. En el mismo 57 hay otro inciso que trata de la protección de los empleados, ¿ya? Hay otro que trata de la remuneración. O sea, hay diferentes procesos que se apoyan en el mismo artículo. Pero como usted está evaluando es el proceso de talento humano, ¿sí? En relación a la nómina, usted tiene que tomar el inciso que solamente precisa el pedacito de la nómina. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer usted. El inciso del pedacito que usted tiene. Estoy viendo a ver si llamo a Luis Ángel porque anda por aquí diciendo, ya lo estoy llamando para que se conecte. Bueno, entonces, ya habiendo entendido la parte de la pregunta, ¿sí? De cómo debemos hacer la pregunta, debemos continuar, ¿sí? Con el cuestionario. Otra parte que usted debe aprender a desarrollar en el cuestionario es la forma de la redacción del cuestionario. Por favor, apaguen los micrófonos. La forma de redacción del cuestionario. O sea,
Usted no puede escribirme basándose en el artículo tal. No, no. Teniendo en cuenta, ¿sí? O de acuerdo a lo establecido en el artículo tal. Pero no puede decir basándose, porque lo que quiere decir basándose es como si ustedes estuvieran esperando una oportunidad para hacer un reclamo, ¿sí? Y usted no está teniendo una oportunidad para hacer un reclamo. Usted lo que está es determinando una pregunta, ¿ya? Con respecto a un artículo. Entonces, yo les sugeriría de que las preguntas las empezaran determinando el artículo. Por ejemplo, el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo determina, entre comillas, o sea, ustedes siempre me tienen que escribir entre comillas lo que dice el artículo, ya textual, tal cual, o sea, usted no me puede parafrasear lo que dice la norma. Usted me lo tiene que escribir igualito, textual, como lo dice la norma. Cuando vaya a hacer la pregunta, sí parafrasea, pero de acuerdo al proceso de la empresa. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que determina o de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, entre comillas, la revisión del contrato también incluye tal cual y pascual. Recuerden que deben ser puntuales. Cuando yo hablo de puntualidad, hablo de que usted se debe referir al inciso, puntualmente en el inciso del que usted está hablando. O sea, usted no me puede mencionar un artículo. Si el artículo solamente dice una cosa, bueno, ok. Pero si el artículo está dividido en incisos, usted me tiene que escribir los incisos con los cuales se va a basar la pregunta. ¿Ya? No me puede decir el artículo suelto, porque hay artículos que hablan de muchas cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta dentro de la elaboración del cuestionario? Tenemos que tener en cuenta las normas internas. Entonces, cuando yo voy a elaborar una pregunta, yo me refiero a la norma nacional. En este caso, del ejercicio que estoy haciendo, que es el cuestionario de Joana, la norma nacional es el Código Sustantivo del Trabajo. La norma nacional es el artículo para personas independientes de la UGPP. La norma nacional es el estatuto tributario con respecto a la retención en la fuente por ingresos laborales. La norma nacional es la ley de la seguridad social y la pensión. La norma nacional es la ley de los niveles de riesgo de la ARL. No llore, Joana. Es que tiene que buscar la norma. O sea, cuando usted me va a hablar del pago, del compromiso que tiene el empleador, no solamente el compromiso se refiere al sueldo. No, es que el sueldo, cuando yo liquido una nómina, yo tengo que tener en cuenta de que el empleador esté descontando el porcentaje que tiene que descontarle por la seguridad social, por la pensión, ¿sí? Por la retención en la fuente, por el fondo de solidaridad personal, si es que tiene base para eso. O sea, tengo que tener en cuenta todos esos aspectos para yo poder decir que el empleador le pagó al empleado de acuerdo a la ley. Pero yo no puedo decir
de que el empleador le pagó de acuerdo a la ley, solamente yéndome a que le pagó puntual o que le pagó el sueldo que pactó. No, señor, porque dentro del sueldo hay otras cosas que hacen parte del sueldo que conforman algo que se llama salario. Salario. Entonces, usted está evaluando es que el empleador cumpla con su responsabilidad. Entonces, una cosa es el sueldo, que es lo que el empleador me dijo que me iba a pagar cada 15 días. O sea, el empleador me dijo que me iba a pagar 1 millón de pesos mensual. Ese es el sueldo. Pero el sueldo tiene otras arandelas y esas arandelas se convierten en salario. Entonces, todo lo que yo sumo de las arandelas más el sueldo son las bases de liquidaciones para la prestación social, es una base diferente. El salario base para liquidar las prestaciones sociales es lo que gana el empleado en su devengo, ¿sí? El devengado del empleado, la suma de del promedio de los devengados del empleado. Esa es la base salarial para prestaciones sociales. Pero tenemos otra base, que es la base de la seguridad social, ¿sí? Y de la pensión, todo lo que tiene que ver con la pila. Pues la base de la seguridad social es todos los ingresos que devengue el empleado. Así no sean sueldos, exceptuando las vacaciones. ¿Por qué las vacaciones? Porque en vacaciones la gente no trabaja. Entonces, eso no es base para eso. Ahí se exceptúa el subsidio de transporte. ¿Por qué? Porque eso es un auxilio. ¿Sí? Eso es un auxilio. Eso no hace parte de la base salarial. Entonces, cuando usted va a liquidar la pila, usted tiene que tomar el salario base para la pila. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando es dependiente es todo lo que le pagan al empleado. En ese orden de ideas, si al empleado le están girando la caja menor a su nombre, eso es base salarial para la seguridad social. Si al empleado le están girando un regalo, un bono por quinquenio, eso es base para liquidar la seguridad social. O sea, la seguridad social se liquida con todo lo que percibe el empleado. Hay profesores, y si me hacen un préstamo también es base de la seguridad social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si al empleado le están girando la caja menor a su nombre, entonces el revisor fiscal de la empresa o el contador debe enviar una carta o un oficio a la UGPP determinando de que dentro de los protocolos de caja menor se necesita un efectivo disponible para gastos menores, los cuales solamente se consiguen girando un cheque y cambiándolo, y que para ese propósito se giró el cheque a nombre de fulanito de tal. ¿Para qué? Para que no le sumen eso dentro de la base salarial de la seguridad social. Hay otro salario base, que es el salario base de renta, ¿sí? El salario base de la renta es otro tipo de salario. Es el salario de todo, es la base de eso, son todos los ingresos del empleado. O sea, lo que gana en la empresa y lo que gana fuera de la empresa. Ese es el salario base de liquidación de la retención, de la renta, ¿sí? Fíjense que hablamos de 3 tipos de salario y cada salario de eso tiene una norma diferente. Entonces, cuando ustedes van a hacer las preguntas, tienen que fijarse en qué norma van a amparar la pregunta del salario, porque el salario es diferente para una norma y para la otra, para una prestación y para la otra, ¿sí? Entonces, no es ñércale, entonces la cosa está maluca, Gustavo. No, no es eso. Es que tenemos que leer. Antes de empezar la clase, yo estaba hablando con una alumna que le estaba prácticamente dictando una clase personalizada y le estaba diciendo, mire, es que el secreto del éxito del contador es leer la normatividad. ¿Por qué? Porque la profesión de nosotros es
meramente reglamentada, es meramente liberal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que manejar la normatividad de todo. Nosotros, nuestra profesión es un derecho financiero, es un derecho financiero, ¿sí? Y tenemos que manejar la norma. Tenemos que acostumbrarnos a leer y actualizarnos con la norma. Si a nosotros no nos gustan las normas, entonces estamos como Da Vivienda en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque nuestra profesión es pura norma, ¿sí? Entonces hay que corregir, Joana. Pero es que tú no estás mal. Yo a ti no te veo mal. Yo he visto otros cuestionarios que no hay nada que rescatar, ¿sí? Entonces, no te preocupes que tú no estás tan mal. Lo único que te digo es que te centres. Entonces, cuando vamos a hacer la pregunta, además de tener en cuenta la norma nacional, tenemos que tener en cuenta la norma del proceso, ¿sí? ¿Cuál es la norma del proceso? La norma del proceso es la que tiene la empresa incluida dentro de ella, o sea, la interna, ¿sí? La norma interna. Porque, por ejemplo, nosotros nos apegamos a la ley. Resulta de que nosotros vamos a evaluar el pago de un empleado en la empresa, pero si la empresa tiene prestaciones extralegales, las prestaciones extralegales no están en el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, perdón. Las prestaciones extralegales son adicionales a las que están en el Código Sustantivo del Trabajo y hacen parte del bienestar que crea la empresa para los empleados. Por ejemplo, hay una empresa donde yo trabajo que cada 2 años nos paga las gafas, ¿sí? Cada 2 años esa empresa, yo debo llenar un formulario y mostrar mi examen médico, ¿sí? Porque el requisito de ellos es que tengo que mostrar el examen médico por mi EPS. Entonces, yo llevo mi examen médico oftalmológico, ¿ya? De mi EPS y llevo la cotización de los lentes que yo quiero y de las monturas que yo quiero. Y la empresa me las paga cada 2 años. Eso es una prestación extralegal y eso suma dentro de mis prestaciones sociales. O sea que a mí, cuando me van a pagar la prima, como eso tiene continuidad, ese valor suma dentro de la prima. Cuando a mí me van a pagar la seguridad social, eso suma dentro de la seguridad social y la pensión. Fíjense ustedes, entonces esa no es una norma nacional. O sea, a mí el Código Sustantivo del Trabajo no dice en ninguna parte de que el empleador me tiene que pagar las gafas. Es una norma interna. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder formular la pregunta con respecto a esa norma? Debo establecer, de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo tal correspondiente a los pagos extraordinarios o a las prestaciones extraordinarias de las empresas, en consecuencia, sí, en consecuencia, con el protocolo o con la política o con el proceso de la empresa donde determina de que cada 2 años le regala o le dona o le otorga un bono o beneficio por los lentes y monturas a los empleados, entonces ya ahí usted tiene la parte legal, ¿sí? Eso lo debe colocar entre comillas lo que dice exactamente la política o el protocolo, o el proceso o el procedimiento, y lo que dice la ley. Entonces abajo pregunta y dice, la empresa fulanita de tal otorga el beneficio cada 2 años de acuerdo al lleno de los requisitos, entre paréntesis, solicitar por el empleado el beneficio
cierra paréntesis, a los empleados, el signo de interrogación. Ahí está la norma, está pegada a una norma nacional que habla de las prestaciones extralegales, que no dice cuáles son, pero que dice que existen. Y habla de la política de la empresa de otorgar el beneficio como una prestación extralegal. Entonces, ahí estoy mencionando las dos. Pero no es que voy a hacer una pregunta por aquella y otra pregunta por esta. No, las dos me suman una pregunta. Entonces, ahí sí, ya me entendieron todos cómo deben diseñar las preguntas del cuestionario de control. ¿Hay alguna pregunta con respecto al cuestionario de control? Bueno, entonces asumo que todos entendieron. Continúo con el siguiente proceso. Después que yo elaboro las preguntas, el cuestionario de control tiene una calificación, ¿sí? Este cuestionario, pues, la verdad es que yo quería que hiciéramos el cuestionario de acuerdo a como lo establece el estándar internacional. El estándar internacional establece del que el cuestionario se aplica a todos los integrantes del proceso. En el caso de Joana, los integrantes del proceso, ¿quiénes son? El jefe de talento humano, la persona que liquida la nómina, la persona que lo paga y la persona que ordena el gasto. O sea, hay 4. El estándar internacional dice que mínimo deben haber 3, pero debo colocar todos los que existen en la empresa. En este caso son 4. El jefe de personal, pero Joana me dirá, no, profe, no hay un jefe de personal. La misma persona es el jefe de personal, es el que liquida la nómina, es el que paga la pila y el que hace todo. Bueno, entonces la persona de talento humano, la persona que lo registra, que es el contador, el representante legal y tesorería, que es el que la paga. Entonces tenemos 4, como mínimo son 3, pero este proceso tiene 4 y hay que trabajarlo todos 4. ¿Qué establece el estándar? Establece que el mismo cuestionario se aplica a los 4 integrantes del proceso. Ok, María Paola, en tu caso sería el administrador, el contador y la secretaria. Muy bien. Asumo que la secretaria es la que hace la nómina. Eso está bien. Entonces, el cuestionario se le aplica el mismo cuestionario a las 3 personas. El mismo. ¿Sí? No sé qué facilidad tengan ustedes de aplicar el cuestionario a las personas. O sea, quisiera saber si ustedes están haciendo el cuestionario en su empresa. Si lo están haciendo en su empresa, es maravilloso porque pueden aplicar el cuestionario. ¿Sí? Viani, por ejemplo, en la Nissan se lo aplica a la gerente porque ella es la que ordena la venta. O sea, ella es la responsable de la venta. Al jefe de ventas, al asesor de la venta, ¿sí? Y al del inventario. A esas 4 personas le debe hacer el cuestionario. Bueno, Kenny, eso sí está grave. Ese contador está en la olla. Se necesita contador que barra, trapee, sea asesor y además sea consejero sentimental. Bueno, pero fíjate que para que ese auto salga, tiene que haber un pago o un crédito, ¿ya? Ese crédito tiene que estar autorizado por alguien dentro y tiene que haber
Exactamente, el auxiliar de sala. Bueno, fíjate, tú estás identificando en tu proceso quiénes intervienen en ese proceso. A esas personas le tienes que aplicar el cuestionario. Entonces, miren lo que sucede con la calificación del cuestionario y con la valoración del cuestionario. La calificación del cuestionario a las 4 personas le aplica el mismo cuestionario. No es que va a ser 20 preguntas para uno, 20 para el otro, 20 para el otro y 20 para el otro. No, las mismas 20 preguntas, el mismo cuestionario se lo aplica a 4 personas diferentes. ¿Sí? A 4 personas diferentes. Entonces, mire lo que va a hacer. En la calificación, cuando aplique el cuestionario, le pregunta a la persona si se cumple o no se cumple de acuerdo a lo que piense la persona. No puede usted intervenir en la respuesta, ni le puede explicar la respuesta a la persona. La respuesta es libre de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces debe aplicarle el cuestionario a cada uno de ellos y ellos deben responder sí o no. Esa es la calificación. Cuando la calificación es sí, oigan bien, cuando la calificación es sí, entonces la valoración del obtenido debe ser 5. ¿Me está escuchando? Cuando la calificación es sí, la valoración del obtenido es 5. Y en observaciones no hay ninguna observación. Vuelvo y repito, cuando la calificación es sí, la valoración del obtenido, no del óptimo. Ya yo les dije que el óptimo de todo es 5 en todas las preguntas. Cuando la calificación es sí, la valoración del obtenido es 5. Y en las observaciones no hay ninguna observación. Cuando la calificación es no, la calificación de la valoración del obtenido debe ir de 0 a 4 y debe haber una observación. O sea que cuando tenemos una valoración de 0 a 4, debe obligatoriamente haber una observación. ¿Cuándo califico 0? Cuando no se cumple para nada. ¿Cuándo califico 1? Acuérdense de la tabla. La tabla es 5, que es alto. O sea que el control es alto. La tabla es 4 y 3, que el control es medio. Y la tabla es 1 y 2, que el control es bajo. Y cuando no existe el control es 0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 0, la respuesta de la calificación debe ser no. Si yo tengo de 1 a 4, la respuesta de la calificación es no, porque no es perfecto el control. Pero tengo la garantía de calificar de 1 a 4. ¿Sí? Puedo decir 1 y en la observación coloco 1 porque el empleador a veces paga en los tiempos establecidos y a veces no. 1 porque la factura a veces se hace con una fecha que difiere del consecutivo. ¿Ya? No cumple con el número de la resolución, no cumple con el archivo del consecutivo porque muchas veces se pierde, no cumple con la firma del comprador. Entonces es 1 porque ese control está muy bajo. Le faltan muchas características de la factura por cumplir. O puedo decir, es 2 porque de 6 características cumple 4. Entonces puedo decir que es un 2. ¿Ya? O de 6 características cumple 3, puedo decir que es un 2. O puedo decir que es un 3, porque de 6 características cumple 4. O puedo decir 4, porque de 6 características cumple 5. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir midiendo el cumplimiento del control.
Cuando yo note de que la ausencia del control se refleja en algo grave, yo debo bajar la calificación del control. ¿Sí? Porque puede ser que sí, pero puede ser que no. Por ejemplo, de acuerdo al código, hago una pregunta. De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Las empresas, en su artículo 720, todas las empresas deben tener un reglamento interno de trabajo, el cual debe estar actualizado y publicado. Y de igual manera también debe estar socializado con todas las empresas. ¿Cumple la empresa con el artículo 772 con respecto a las características del reglamento interno del trabajo? Esa es la pregunta. Entonces yo voy a responder la pregunta y coloco no. Y acá coloco en la valoración, coloco 2. Y coloco en la observación. La empresa sí tiene un reglamento interno de trabajo y sí está publicado. También está socializado, pero no está actualizado dentro de los 2 años que requiere la ley. Para mí es un 2. Es más, para mí como auditor es un 1, no un 2. ¿Por qué? Porque eso es como tener la mamá pero muerta, así más o menos. Eso, si existe reglamento y la ley dice que se debe actualizar cada 2 años y está desactualizado hace 4 años, eso no es nada, no sirve. Entonces eso es tener la mamá pero como si estuviera muerta. ¿Ya? Así es la calificación que yo debo determinar. Yo como auditor debo ser estricto en la calificación, porque si no soy estricto en la valoración, perdón, porque si no soy estricta en la valoración, entonces voy a tener problemas con la matriz de confianza y eso va a impactar negativamente a la empresa. Entonces yo debo ser un poco más estricta en la valoración. ¿Sí? Entonces, en resumen, si yo coloco sí en la calificación, mi valor obtenido es 5 y no hay observaciones. Si yo coloco no en la calificación, mi valor obtenido debe ir de 0 a 4 y debe haber observación. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Bueno, entonces continúo. Eso es con respecto a lo que ustedes van a calificar y valorar. O sea, eso lo deben calificar y valorar a quienes ustedes le van a aplicar los cuestionarios, ¿sí? A las 4 personas, a las 3 personas que les vayan a aplicar el cuestionario, ellos son los que deben poner la calificación de 0 a 5, ¿sí? Ustedes no deben interferir ni en las observaciones que ellos coloquen ni en la calificación. Bueno, ahora hay los que tienen 4 para aplicar o los que tienen 3. Ahora hay un cuestionario que se lo deben aplicar a ustedes mismos como auditores. El mismo cuestionario que le están aplicando a los que intervienen en el proceso, se lo deben aplicar ustedes como auditores. Y ustedes lo deben calificar y lo deben valorar de acuerdo a cómo conocen el proceso. No es de acuerdo a cómo piensa mi jefe, ni de acuerdo a cómo piensa mi amiga, ni de acuerdo a cómo piensa el del proceso. Es lo que yo pienso como auditor, ¿sí? Entonces, para la clase del martes, óigase bien, deben traerme los cuestionarios calificados y valorados con las observaciones. Si no lo traen, no podemos hacer la clase. ¿Me entendieron? Bueno, ahora voy a suspender la grabación y continúo con ustedes en el chat las preguntas. Les agradezco mucho la asistencia a la clase.